Seguimos conversando con Miguel Castilla, viceministro de Hacienda. Bueno, me decía que hay reformas que han introducido en el Ministerio de Economía para manejar mejor el gasto. ¿Cuáles son estas reformas? Sí, la ley de presupuesto de este año nos autorizó a poner en reorganización la Dirección General de Presupuesto Público del país. Acá, para entender el contexto de la reforma, lo que encontramos y lo que ha sido, digamos, una característica del presupuesto es un crecimiento inercial, una escasa vinculación del crecimiento cuantitativo del presupuesto, que se ha expandido de manera importante en los últimos años, más de 60% en los últimos 3 años. El gasto social se ha duplicado en los últimos 3 años, pero eso no ha ido de la mano de mejoras, digamos, en la provisión de ciertos servicios públicos, educación, salud y otros. Un segundo aspecto es que hay muy poca evaluación en el país. Sí, pues. Nosotros hemos impulsado una serie de evaluaciones independientes, tenemos 15, pero México hace 1000, por ejemplo, evaluaciones independientes de sus programas de gasto público. Y lo tercero es, dentro de este crecimiento inercial, es que hay poca programación, hay poco vínculo entre traducir políticas públicas a una gestión presupuestal. Uno ve, por ejemplo, un indicador del presupuesto inicial de apertura y el modificado. El año pasado hubieron 150 cambios normativos, por ejemplo, entre decretos de urgencia, leyes, decretos supremos que modificaron el presupuesto. Eso nos indica de que hay escasa, la programación es débil en el presupuesto. Lo que hemos hecho ha sido justamente tratar de revertir esto. Uno es pensar, y la reforma tiene como 5 componentes. Uno es pensar en un presupuesto en base a productos y no insumos. No pensar en el sueldo del médico o la vacuna, sino en cómo reducir la desnutrición infantil, por ejemplo. Claro. Un segundo aspecto tiene que ver en masificar la evaluación. Y no solamente masificarla, sino hacerla como un instrumento de gestión útil. Vale decir que las recomendaciones de la evaluación que se implementen dentro de los pliegos. El tercer tema tiene que ver con incentivos. Y en este sentido hemos trabajado con los municipios y un programa que consideramos muy exitoso de modernización municipal y de incentivos municipales, en los cuales les damos recursos de libre disponibilidad siempre y cuando cumplan ciertos criterios y ciertas mejoras en gestión. Mayor recaudación predial en las ciudades, mejor focalización del gasto, reducción de tramitología, y hasta la fecha, en la primera revisión que hemos hecho el mes de marzo, hay un cumplimiento cercano al 90%. El 90% de esto se ha desembolsado a nivel de las 1.834 municipalidades del país. Entonces, jugar con incentivos... Pero eso significaría, por ejemplo, que la recaudación del predial se está incrementando. Le pregunto esto porque esto sí que es un asunto muy importante, ¿no? Porque en general se paga muy poco predial en el Perú, ¿no? Las municipalidades están acostumbradas a recibir la plata del Fondo de Compensación Municipal, que es una plata considerable, reciben plata del gobierno central en buena cuenta, o reciben canon, y entonces no recaudan, no tienen incentivo para recaudar. Bueno, entonces se acostumbran a plata que viene del cielo. Los vecinos no son ciudadanos contribuyentes y por lo tanto no son exigentes, no se funda una democracia local liberal, digamos. Entonces hay una serie de efectos perversos. ¿Cómo se nota? Se está incrementando, se estaría incrementando. Sí, porque son metas cuantitativas. A las ciudades, a las principales ciudades y poblaciones se les exige mejoras en la recaudación. Y en base a eso, a un resultado concreto, medible, se les da recursos adicionales. No importa cómo lo hayan hecho, con tal de que haya una medición de cumplir cierta meta de una mayor recaudación de predial. ¿Y tienen cuánto se habría incrementado a raíz de eso la recaudación fiscal, bueno, digamos predial, en qué porcentaje? Todavía no tenemos los indicadores, pero lo que hemos hecho inicialmente es crear una línea de base, pero definitivamente creo que vamos a ver un aumento gradual de la recaudación propia y reducir estas dependencias que tú ciertamente mencionas como un problema y estamos de acuerdo con ello. Volviendo al tema de la reforma, faltan 2 puntos importantes. Uno es una mayor articulación del presupuesto con el territorio. Y eso pasa por una desconcentración de la oficina de presupuesto al interior del país. Vamos a comenzar a desconcentrar, a abrir oficinas de presupuesto en las regiones. Y esto creo que es parte importante de una política de acercar
al MEF y a los servicios de presupuesto al ciudadano, que al final es el punto de interés. Y lo último es generar capacidades. O sea, que, digamos, cada gobierno regional, las municipalidades de una región, de un departamento, van a tener su sectorista, digamos, pero en la región. El sectorista que hoy día está en el MEF acá en Lima, viendo la región Ucayali, va a estar en Ucayali. El sectorista responsable de Ica va a estar en Ica. Esto definitivamente ayuda a entender mejor las necesidades y articular también el territorio, porque muchas veces los municipios van por un lado y las regiones van por otro. Esto es una visión de territorio que yo creo que es importante en este proceso de descentralización. Y lo último es construir capacidades. En el país hay más de 2.000 unidades ejecutoras y a nivel de los gobiernos regionales, de los municipios, de las empresas públicas y de los pliegos. Entonces la idea es poder mejorar las capacidades en el tiempo. Entonces es una reforma dedicada a mejorar la calidad del gasto. Creemos que ahí está el gran desafío hoy en día. Ojalá que esto efectivamente se haga bien. Una última pregunta, ¿qué fue del famoso presupuesto por resultados que se inició hace unos 3 o 4 años? Se suponía que cada año una mayor proporción del presupuesto nacional iba a entrar dentro de esta lógica de presupuesto por resultados y no simplemente el presupuesto inercial, histórico que se repite cada año. Es decir, no sé exactamente qué consistía, pero había que conseguir metas y en función de esas metas se daba más presupuesto al siguiente año, una cosa así. Esto sigue, es muy exitoso. Probablemente el programa más exitoso de presupuesto por resultados es el programa articulado nutricional. Hay cerca de 25 programas estratégicos bajo la óptica de presupuesto por resultados. Y la meta es llegar más o menos a un 20%, que un 20% del presupuesto se destine bajo este enfoque. Este enfoque es un cambio cultural en la forma como se asignan los recursos. ¿Pero no debería ser el 100% del presupuesto? Lo que pasa es que requiere un nivel, digamos, de entendimiento importante de cuáles son las intervenciones públicas que logran un resultado deseado. Por ejemplo, en el caso de desnutrición infantil, que es uno de los más exitosos, se ha identificado que la vacunación de los niños y un adecuado monitoreo de sus medidas de crecimiento es lo que más incide en reducir la desnutrición. Entonces se ha trabajado esta metodología y se asignan más recursos en torno al cumplimiento de estas metas. Y no solamente nos quedamos en el ciclo del gasto, también vamos a otros ciclos importantes, por ejemplo el ciclo de la logística. Las vacunas está bien financiarlas, pero si las vacunas no se mantienen a una temperatura adecuada, por ejemplo, de poco sirven. La cadena de frío. La cadena de frío. Entonces, los países en la región ha habido muy pocos que, digamos, en Chile la asignación en el concepto de presupuesto por resultados no llega al 15% del presupuesto. Entonces lo que usted quiere decir es que para poder aplicar la metodología del presupuesto por resultados, el Estado mismo tiene que entender qué está haciendo y cómo lo está haciendo. Si el Estado, claro, no tiene noción, no sabe, gasta simplemente. Así es, por eso van las evaluaciones independientes que deben ayudar. El propio ejercicio de costo-beneficio que se hace para la inversión pública, la rentabilidad social, muchas veces no se sabe. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo de generar este conocimiento y aplicarlo para poder tener un presupuesto que aumente año tras año, pero que también los resultados vayan de la mano de este aumento. Muy bien, Miguel Castilla, viceministro de Hacienda, gracias por su participación en La Hora N.